obras de control, manejo, y de hecho, la innovación, la tecnología ha ido mejorando, bajando los costos y de acuerdo a las necesidades, ¿no? Ese inicio, prácticamente si denotamos, ya en el año 3000 antes de Cristo, se ha empezado a generar bastante necesidad de lo que es el manejo de ciertas plantaciones, cultivos, y que, bueno, por ejemplo, casualmente hoy día festejamos el día de el Santo del Labrador, que es justamente quien generaba también ese tipo de manejos y bueno, por la obra de Dios también se ha generado pues un manejo adecuado. Claro, eso es una situación que llama la atención. Pero el riego tecnificado no ha sido hasta que después de la Segunda Guerra Mundial en que se han empezado a generar el manejo de invernaderos, semilleros, jardinería, y que ha sido Israel uno de los países precursores que en la década de los 70 o 60 empieza con el manejo y la expansión de lo que se denomina tuberías, inyección de los plásticos, perfeccionamiento de distintas técnicas y cómo el momentum genera un impacto en una estructura y empieza a girar, a rotar. Entonces, ese análisis es análisis de los pequeños agujeros, que ya vamos a darnos cuenta que es el manejo de orificios. Si notamos, acá tengo 3 fascículos que han sido parte de las primeras guías aunque una primera guía del 2005 del MACA, todavía no tenía el concepto de riego tecnificado, pero ya en la siguiente guía ha sido el doctor Alberto Avidán quien ha generado pues la introducción en Bolivia. Y si ustedes ven en estos fascículos, en la parte superior dice Estado de Israel, un israelita, ¿no? Entonces, prácticamente en muchos sectores de Israel se genera el manejo de la evapotranspiración, pero en función del conjunto de muchas variables climáticas. Entonces, se ha dado este tipo de resultados para riego por aspersión. Por ejemplo, ahí vemos la alfa-alfa. Y todos estos componentes que acá vemos es parte de la actual guía de riego que se maneja. Hasta tener este resumen, un resumen para ver 3 partes fundamentales en un sistema de riego. La lámina necesaria, el tiempo de riego y la frecuencia. Pero no ha sido después del año 60 que la hidráulica empieza con el manejo de ábacos, ¿no? En el año 1900, prácticamente, Brandt, junto con sus alumnos, Darcy Weisbach, Simeni, y han empezado a generar el análisis de lo que Osborne Reynolds ha generado, el flujo turbulento y laminar, y en medio la transición que se daba. Y entonces vamos a darnos cuenta que las ecuaciones para el manejo del riego tecnificado deberíamos de realizar con las ecuaciones de Darcy-Weisbach, que Kohler-Brook-White lo ha simplificado en una ecuación, en este caso implícita, ¿no? Pero a la par, el material era pesado, el polietileno, hasta ahora, y el aluminio ha cobrado importancia por los años 70-80 y se maneja la fórmula de Scobey. Y bueno, justamente adecuado no solamente al aluminio, también al PVC, aquí hay un factor K, ¿ya? O sea, este manejo lo hacíamos manualmente, ¿no? Y todavía hasta el año 1980, 1990, la hidráulica se manejaba de manera manual. El año 92 empieza a sacarse en Bolivia, por ejemplo, primeros mapas de precipitación y evapotranspiración. Y esto era de referencia para decir que en el occidente tenemos menor evapotranspiración y bueno, también en precipitaciones va disminuyendo. Si ustedes ven querer realizar proyectos, por ejemplo, en el lado del occidente como Uyuni, el sector de Salinas o Coipasa, es deficiente y conforme vamos acercándonos a los desiertos de Atacama, pues ya se vuelve cero, ¿no? Entonces es interesante ver eso. ¿Y cómo realizábamos ese análisis? Pues este era un resultado, un resumen de lo que antes en un papel sábana transcribíamos.
Pero, ¿qué son las herramientas informáticas? Bueno, son conjunto de instrumentos digitales físicos, pero para el uso y manejo, en este caso, lo vamos a aplicar en riego tecnificado por aspersión. Desde una planilla en Excel, un procesador de texto, hasta el manejo de herramientas abiertas como tenemos el EPANET, el CROWAT por la USDA, hasta herramientas sofisticadas como SIGOPRAM y ZCAT, permiten entender el comportamiento y manejo de un sistema de riego tecnificado por aspersión. La guía para elaboración de riegos no ha tenido mayor cambio y establece en su instructivo número 6 el diseño hidráulico para riego tecnificado, donde se maneja más que todo las dos variables. Uno, la velocidad mínima y máxima, que debería de estar en el orden de 0,5 a 2 metros segundo, y en algún caso, cuando hay varios tanques u obras de regulación, como válvulas, hasta 2,5. Que las pérdidas en tuberías no deberían de sobrepasar, en este caso, las fórmulas, la de Hazen-Williams, un coeficiente de Hazen-Williams de 140. Y si no tenemos las pérdidas por accesorios, considerar un 5% de la longitud equivalente, ¿ya? O de la pérdida inicial, eso se llama longitud equivalente. Y algo que es importante para generar una uniformidad de riego de un 90%, que las presiones en la subunidad no sea mayor al 20%. Estas ecuaciones expresadas conjuntamente, las fórmulas que desde 1900 las manejamos, se han ido aditamentando con los coeficientes, por ejemplo, de Christiansen, otro ingeniero, en su tesis, genera la sucesión. Esta es una ecuación de una sucesión que fácilmente la podemos deducir y que, bueno, establecía para tres tipos de análisis. Sabemos que los aspersores están separados uno tras otro a una misma distancia, pero que la distancia inicial puede ser variable, ¿no? Entonces, esto se generaba mediante el manejo de los coeficientes de Christiansen de la manera más rápida, porque todavía las ecuaciones no estaban bien desarrolladas, la parte del manejo de computadoras, entrábamos al Lotus 1, 2, 3, al 4, y que, bueno, prácticamente en la actualidad tenemos el Excel, ¿no? Desde la primera versión hasta la última. Entonces, esta parte de los ábacos ha sido fundamental en el manejo para ver qué ecuaciones voy a ver. Hazen-Williams, especialmente, pero también Blasius, Cruciani, Margaritora. Y que esto depende del exponente del caudal. Bueno, prácticamente en ese estudio hemos empezado manejando este tipo de planillas, una planilla en Excel, ¿se ven? Donde me pide todos esos mismos coeficientes y entender cómo se ve un lateral. Pero para eso yo necesitaba tener ciertas características de los tipos de emisores, aspersores, un caudal que me da, dividido entre la área, la intensidad, y que esta intensidad tiene que ser menor que la velocidad de infiltración para evitar encharcamiento. Y entonces, este tipo de planillas uno se ha ido generando, creando. Por ejemplo, acá tenemos esta planilla, donde tenemos un montón de aspersores y que yo en esta parte puedo colocar, pues, en función de la intensidad, escoger la más adecuada. Entonces, posteriormente, lo que les he mostrado del doctor Avidán, esos fascículos, las transcribíamos en planillas Excel y teníamos como resultado, pues, lo mismo, una comparación de datos para ver cómo se va a realizar el manejo y uso, el diseño agronómico, un diseño que tiene que llegar al 100% de la parcela. Esto, obviamente, cuando es privado. Entonces, uno generaba el manejo de turnos y las parcelas no son regulares, no son iguales, son distintas, pero el manejo del caudal me permitía realizar o me permite realizar un análisis que varía en función de la velocidad. Si yo hablo de una velocidad de 0,5 a 2,5, 5 veces puedo variar ese caudal, o sea, ese es en mi rango. Entonces, de esta manera yo generaba, pues, llenar todas mis parcelas con aspersores y ahí realizamos el análisis de los
y en postdeshiego en función de las posiciones, ¿no? Entonces, ese estudio, pues, ha dado lugar en la actualidad a que el operador, que normalmente parte de un ingeniero agrónomo, distribuya de manera adecuada y generemos esa uniformidad requerida. Programas como el Aqua, que permite también introducir los mismos datos y se ha basado en el fascículo del doctor Avidam, nos ha dado tanto un diseño agronómico como un diseño hidráulico. Lo mismo, Tlaloc o el CROWAT, ¿no? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Información de velocidad del viento. En la actualidad tenemos el balance hídrico que está por publicarse del 2020, donde analizamos el viento en las distintas zonas. Pero ¿bajo qué información? Información calibrada, información recopilada de estaciones meteorológicas. Y bueno, esto ya me sirve de referencia para ver en qué zona donde hay mayores vientos, entre 4 y 5, voy a utilizar un riego por goteo o por microaspersión, y cuando es menor, pues por aspersión, porque quieras o no, afecta en la uniformidad la velocidad del viento. Entonces hemos empezado con los primeros programas como el EPANET. Distribuíamos un montón de cámaras hidrantes, verificábamos nodos, presiones y generábamos mapas de contorno, por ejemplo, de presión para ver el uso de las válvulas y cámaras de presión en función de la información topográfica y las necesidades de riego que viene del diseño agronómico. Pero esto va más allá, y es que todavía en la nueva guía se está incorporando el análisis de orificio. Ha sido Evangelista Torricelli quien establece que hay una relación entre la cota de altura de presión y la salida que se tiene en este caso del caudal. Esto es un orificio. El caudal es un coeficiente de descarga por el área, esta sección, por 2 veces la gravedad por H. O sea, aquí hay una directa interrelación entre la altura, cota de presión, y el caudal. O sea, a mayor presión, mayor caudal. Y esto es cómo se comporta un orificio. Es una ecuación del tipo potencial, del cual, si tuviésemos en una zona, imagínense que esta es la cota piezométrica, y así está la parte de la topografía. En los lugares donde haya más presión, vamos a tener mayor caudal y mayor pérdida. En los lugares de menor presión, menor caudal. Y esto afecta, pues, en esto que se ha denominado la uniformidad de riego. Entonces, en la actualidad, los programas como GESTAR, por ejemplo, que acá vemos, realiza el análisis y lo relaciona a qué también a lo que ya denominamos el alcance. ¿Cuánto es este tamaño de alcance? En este caso, si hay más presión, también hay mayor alcance. Si hay menor presión, menor alcance en el riego. Y es que hay un rango de trabajo que se tiene que establecer en el análisis de un aspersor. De ahí que el análisis que hacen otros programas, por ejemplo, SIGOPRAM, establece también un análisis parcelario. Y en función de la presión determina cuánto va a ser este alcance. Pero eso también lo podemos replicar con programas como el WaterCAD, el WaterGems, y realizar un análisis desde un riego colectivo hasta un riego parcelario, por aspersión, y no solo aspersión, goteo, microaspersión, y establecer esas cantidades. Pero a la par, muchos programas se han abierto. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, el RainCat y el Eagle Point, programas que me permiten determinar, pues, cómo se da esa pluviosidad alrededor de una parcela en función del viento. Otros programas que posteriormente se ha ido generando, ahí está, Creator, EasyPro, EasyMaker, y bueno, posteriormente acá ya estamos viendo el programa del EasyCAD. O sea, estos programas establecían una base de datos. Esta base de datos en función de todos los aspersores que se tiene en el mercado. Pero a la par, la venta de aspersores, por ejemplo, Nandan Jain, genera Excel Wobbler, tiene su propio software para ver cómo es el comportamiento de esta uniformidad. Por ejemplo, acá tenemos una uniformidad del 82.88%. Podemos decir que no estamos cumpliendo con el 90%, pero esta está en función de la topología de la zona. Entonces, ¿cuáles son los factores incidentes también para el diseño? No solamente la parte hidráulica y agronómica,
también la parte geológica, geotécnica, topográfica, hidrológica, diseño de obras hidráulicas y otros aspectos, como la parte de sismos. O sea, si yo hago una toma, voy a ver qué tipo de toma en función de la hidrología, para ver la conducción. Si manejamos bombas, y que de hecho, para el sistema de riego por aspersión, es muy común utilizar bombas directo a los aspersores, pero yo necesito que las curvas características de mi bomba, esta es por ejemplo una bomba Pedrollo, y que uno cuando hace el diseño no puede decir, pues he encontrado justamente en mitad de de estas dos bombas, y decir y quedarse conforme con que mi diseño en este caso de la bomba es correcto. No, acá hay una altura manométrica, y la altura manométrica en este caso intersecta a la curva característica, y vamos a darnos cuenta que en función de la curva característica de la bomba y la altura manométrica, el caudal también disminuye. De ahí que se maneja para aumentar las pérdidas estas válvulas de regulación. Distinta bibliografía que nos ayuda a aumentar esa pérdida por accesorios y llegar a una curva que realmente requerimos en nuestros sistemas por bombeo. El funcionamiento del manejo de bombas ha evolucionado. Los ingenieros mecánicos han empezado a crear mejores bombas y bueno, con todas las condiciones. Ya no es raro analizar las formas de Pfleiderer, de Euler, que en la actualidad ya la podemos modelar en programas que se ve inclusive de manera tridimensional. Y bueno, analizar que una bomba trabaja en función del número de álabes. El análisis de estanques, almacenamiento, también se han generado muchos programas de análisis en un flujo no permanente, desde lo que es un básico programa de UH canales, y bueno, ya podemos entrar a flujo de elementos finitos, ya se establece ese análisis. Lo mismo en las válvulas, no es una operación como inicialmente Bernoulli daba a los tres componentes, una energía potencial y una energía cinética, y que en medio de esto también estaba la presión, sino un flujo bidimensional donde las velocidades son variables, ¿no? La hidrología, un dato que establece que el manejo de una cuenca, distintos programas como ArcGIS, en este caso tenemos, por ejemplo, Global Mapper, tenemos, este está hecho con Surfer, etcétera, o el mismo programa del GEC HMS, para determinar qué, una máxima extraordinaria, pero para eso, ¿qué necesito? Completar datos, otros programas. Estamos hablando de GEC 4, que antes era en DOS, y que en la actualidad pues ya hay el programa CHAC. Pero el manejo que más faltaba era las estaciones meteorológicas. Si vemos, en Bolivia tenemos un montón de estaciones, pero toditos estos puntos rojos que ven son de cuarto orden, solo me dan datos de precipitación. Para hacer un diseño de sistema de riego tecnificado, necesito mínimamente datos de temperaturas para sacar la evapotranspiración. En este caso, la más completa es la que tiene también radiación solar, una estación de segundo orden o de primer orden, que están en las capitales principales de nuestras ciudades o grandes comunidades. Por lo tanto, además que la información no es tan completa, no podemos compartir mucha de esa información. O sea, tenemos que remitirnos a otra herramienta, el Internet, datos satelitales. Pero estos datos satelitales son crudos, hay que calibrarlos. Hay datos de precipitación, hay datos de evaporación, de evapotranspiración, especialmente evaporación para sistemas de presas, por ejemplo. Por ejemplo, acá vemos esta información de evaporación que se ha sacado del satélite del GLDAS, NOAA, una resolución de 0,25 grados, 25 por 25 kilómetros, una referencia para hacer los balances hídricos. Y con eso generábamos hidrología continua. De hecho, el promedio de caudales que debíamos trabajar en el Abro debería de ser no de los últimos años, sino de una serie de por lo menos 10 a 20 años. Y con eso vamos a encontrar años húmedos, años secos, y qué hacer en épocas de estiaje. Bueno, la determinación de las máximas extraordinarias. En la actualidad se han dado programas que están unidos a la parte de GIS con información meteorológica. Estamos hablando de GEC HMS. Programas para el diseño de obras de toma, como el GECSAS, que me permiten ver cuánto es la captación por una ventana. Establece pues el comportamiento de un azud derivador, por ejemplo. O bien, ya estamos en la actualidad en el manejo del flujo bidimensional, el mismo GECSAS, pero en dos dimensiones. No solamente para el manejo de la parte hidráulica, sino también debris, sólidos,
sedimentos, obras de protección, como estamos viendo acá, espigones, etcétera, lo podemos realizar con el programa del GECRAS en 2D. O sea, el flujo en 2D ha entrado y ha tocado bastante importancia. Ahí vamos a ver parte, por ejemplo, del programa IBER, en el análisis de encauces y en obras, o para el manejo de canales, por ejemplo, tenemos el GECRAS también. Ahí estamos analizando cómo se comporta en una sección del canal, y ahí está su perfil longitudinal para establecer un flujo, en este caso, flujo permanente, pero que también lo podemos hacer en un flujo no permanente. ¿Y qué ocurre si yo abro una compuerta? Pues ahí estamos viendo esas curvas de Manso. Es la hidráulica que determinaba, pero ¿qué obras más necesitamos para un riego por aspersión? Empecemos de una presa. Si hablamos de una presa, estamos hablando y buscamos un lugar donde hay bastante caudal. Entonces, los grandes vertedores definen ese comportamiento de disipar la energía, porque si ustedes lo vierten directamente al terreno, un terreno normal con velocidades mayores a 5 metros sobre segundo, generaría una erosión visible, ¿no? Entonces, ahí se han generado estos pequeños programas que grandes universidades han generado. Pues estamos viendo el resultado de un programa ALIP y que daba para un vertedor del tipo abanico mexicano, ¿no? Entonces, y me da planta perfil. O el programa para canales de disipación, que es el Rápidas, con el manejo de deflectores, que viene en función de análisis, en este caso experimental, como la USBR, ¿no? La USBR 1, 2, 3, etcétera. Y que en la actualidad ya podemos manejar, pues, como el IBER, y colocar todos este análisis que se da en disipación de energía, ¿no? Y ahí están los vertedores. O en la actualidad todavía con el mejoramiento de nuestros computadores, de lo que antes era una XT, una AT, una Pentium 1, 2, 3, 4, 5, hemos llegado a la tecnología del Intel con los microprocesadores i5, i6, digo i5, i7, i9, o de la serie AMD, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 9. Y bueno, con esa velocidad, pues ya empezamos a manejar también programas que emergía o requería más tiempo, como el Flow 3D. Pero a esto también se adicionan otro tipo de programas dentro de la tecnología, como es el manejo de suelos. Por ejemplo, acá ven resultados del programa Strater, que me permite ver cómo es el comportamiento de o de la manera más práctica, ¿no? Entonces, o este otro programa realizado de manera manual en Visual Basic para la clasificación, y ver en función de esto si va a entrar a nuestra obra, pues, sedimentos gruesos, finos, y esto me sirve también para el análisis de mi desarenador. O en el caso de mecánica de rocas, con ayuda de instrumentos, entrar como el Rock Data, el Rock Lab, y bueno, ver el Rock Ware, el comportamiento. Aquí hay 3 sigmas para analizar qué: la cohesión y el ángulo de fricción. ¿Lo podemos hacer en rocas? Sí, lo podemos realizar y analizar esos 3 componentes, pues, y establecerlo esto para un análisis completo de lo que es estabilidad de taludes. La permeabilidad, por ejemplo, acá tenemos el Aquifer Test, con lo cual generamos esta conductividad hidráulica que nos permite ver cuánto de lechada de cemento, y no solo cemento, también bentonita, puede ser el manejo de ciertos elementos bituminosos que entran de manera más fina que todavía que el cemento, entonces son más costosos. Pero este análisis con manejo de software está, como quien dice, tiene su respaldo necesario. O si no tengo, por ejemplo, granulometría, ¿por qué no hago fotoanálisis, ¿no? Juan José, por favor, ¿quiere opinar algo? Juan José. Bien, bien, ya vamos a terminar, ¿ya? Entonces, ese es el análisis que se va viendo, o el manejo de Global Mapper, como es los mapas distintos, donde podemos establecer, pues esto es un mapa geológico, y en función de ese manejo, establecer la ubicación de un sistema, por ejemplo, de riego, ¿no? Ya sea en la parte geológica, como el número de familias, o en la parte de lo que es la parte geotécnica.
Bueno, lo que se quiere ver es un sistema de riego que esté funcionando de esta manera, con uniformidad y de acuerdo a la programación y optimización, más que todo en recursos. Eso es lo que quería mostrar en este pequeño webinar. Y bueno, agradecer a todos los que pacientemente han logrado escuchar esta presente charla. Gracias.